Hoy empezamos la semana más importante de los últimos meses y creo que lo primero que tenemos que hacer es ubicar la situación actual de los diferentes índices mundiales. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es entender técnicamente cuáles son las principales características de dichos activos. Vamos a ir ya directamente al grano, y es que, como ya os comenté ayer, el día de hoy, lunes 25 de julio, no tenemos ningún elemento económico importante, y es que los mismos empiezan a llegar a partir del miércoles y jueves, que son los dos días más importantes, los dos días más calientes de esta semana. Así que no nos vamos a enrollar demasiado en esta estructura en cuanto a calendario económico, y lo vamos a aprovechar para pasar a analizar técnicamente los diferentes índices. Dos temas importantes. Estoy grabando el vídeo a las 9:22 UTC más 2, y es que no tenía otra hora, ¿vale? Sabéis que estoy de vacaciones. En ese caso, pues bueno, voy a intentar evitar sesgos cortoplacistas lo máximo posible, y voy a ubicar el precio, que al final es lo importante de cara a entender qué puede pasar o cómo estamos esta semana, no estas próximas 4 horas. Punto número 2. Hoy vamos a analizar Bitcoin como representación de criptomonedas, Nasdaq como representación de Estados Unidos, Eurostoxx como representación de Europa, y DXY y EXY, ¿vale? El EXY no lo habíamos analizado nunca, pero es lo mismo que el DXY. DXY es cesta de valores, o sea, es el dólar versus una cesta de valores de monedas extranjeras, y el EXY es lo mismo, pero en cuanto a euro, ¿vale? Así que yendo ya directamente al grano y empezando por Bitcoin, ayer ya comentamos que estábamos en un punto crítico, en un punto muy importante, porque nos encontrábamos exactamente en esta zona de aquí. ¿Por qué era importante esta zona de aquí? Porque técnicamente este patrón llamado canal ya se había desarrollado lo suficiente, no solo en cuanto a toques abajo y a toques arriba, sino en cuanto a proporcionalidad respecto al impulso, por lo cual, si no se formalizaba esta ruptura en la que nos encontrábamos, lo más probable era que entráramos en dos fases. Fase número 1, ruptura inferior; fase número 2, volatilidad en cuanto a rango, ¿vale? Entonces ahora es donde tenemos que ver qué es lo que puede pasar dentro de esas dos fases. A ver, lógicamente lo que puede pasar también es esto de aquí, pero si queremos hablar de probabilidades, lo más probable es que número 1 o entremos en rango, o número 2 rompamos para abajo, ¿vale? ¿Cómo podemos saber eso? Pues bueno, muy fácil. Sabéis que tenemos diferentes niveles diarios e intradiarios. En este caso, esta zona de aquí, fijaros, el nivel de los 21.600 es este nivel de aquí diario, esta línea amarilla, perdonad, que tengo marcada, y además de los máximos anteriores es un nivel de soporte, ¿vale? Aquí lo tenemos, es este mismo nivel de aquí, lo tenemos aquí, 21.000 y pico, lo ponemos así, y esperad, lo voy a copiar y lo voy a pegar, y así lo tenemos exactamente el mismo, ¿vale? Lo voy a coger de aquí y lo voy a poner aquí. Entonces, ¿dónde nos tenemos que fijar ahora? Pues bueno, en ver si mantenemos ese soporte. ¿Para qué? Pues bueno, porque técnicamente el patrón de impulso pullback a continuación lo podríamos ir dejando atrás, al menos en cuanto a probabilidades, y tenemos que pasar a ver cuál de las otras dos opciones es la más probable. En ese caso tenemos que buscar una zona de soporte, que ya la tenemos, por suerte tenemos una gran zona de soporte, y es en lo que nos tendríamos que fijar, en ver si el precio es capaz de mantener este nivel de aquí. ¿Vendremos a testearlo? ¿No vendremos a testearlo? No lo sé, o sea, sinceramente me da igual, pero es lo que tenemos que focalizar, es en lo que nos tendremos que fijar de cara a poder entender si mantendremos una estructura de rango que incluso podría acabar arrancando, o sea, no hay ningún problema. Imaginaos un escenario en el que mantenemos el rango, tal, pasan un par de días y salen noticias positivas esta semana, ¿vale? Entonces es una posibilidad sin ninguna duda, o si en vez de mantener el rango rompemos para abajo, ¿vale? Ese es el punto importante a tener en cuenta en este sentido. Como veis, estamos por encima aún de la media móvil de 20 diaria, lo cual realmente sigue manteniendo esa estructura de posible impulso, pullback y continuación. Esto es cierto, en gráfico diario es cierto y se puede ver de esa manera, pero ya comentamos y ya hablamos de la estructura de pullback en la que nos encontramos, la cual no necesitaba ni mucho menos ningún tipo de corrección de este estilo. Así que, como veis, Bitcoin ha abierto negativo, ha abierto en rojo respecto a ayer, respecto a la semana anterior incluso. Fijaros que al final el cierre semanal no pudo ser por encima de la media móvil de 200 semanal, no pudo ser, o fue justamente a la mitad de toda la gran sombra. Así que pese a todos esos aspectos negativos de última hora, Bitcoin la semana pasada fue positiva, fue verde, y esta semana ha empezado todo lo contrario. Vamos a pasar ya al siguiente activo. En este caso tenemos el Nasdaq. El Nasdaq tiene algo mejor de pinta, porque ha formalizado una acumulación algo mejor. Como veis, tiene un claro impulso bajista, de la misma manera que Bitcoin.
Perdonad que me han llamado, como comentaba, justo ha tenido el gran impulso bajista de la misma manera que Bitcoin, pero posteriormente esta recuperación la ha hecho de mejor manera, ¿no? En gráfico semanal igual no se ve igual de bien que lo que podemos ver en gráfico diario. Como veis, los máximos son crecientes, lógicamente también como Bitcoin respecto a esta zona de aquí. El nivel que hemos comentado de Bitcoin, que serían los 22.600, si no recuerdo mal, sería justamente esto de aquí en el Nasdaq, los 12.100, y concuerda perfectamente nivel de soporte, porque lo tenemos por debajo, y zona de máximos anteriores, pero como veis realmente el patrón es más limpio. El patrón es una especie de triángulo, el patrón ya ha hecho mínimos crecientes bastante claros, y además pues fijaros cómo nos mantenemos bastante bien por encima de la media móvil de 20 diaria. En Bitcoin, por ejemplo, la tenemos en contacto actualmente, en el Nasdaq lo tenemos bastante por debajo. Comentaros, esto es un futuro, esto no es la apertura real del mercado estadounidense, porque el mercado estadounidense abre a las 3:30, entonces le quedan aún unas horas para abrir, pero por suerte tenemos futuros. Y como veis, la situación a 4 horas, en este caso, pues está empezando negativa, ¿vale? No es una gran caída, ni mucho menos, pero sí que es verdad que pues las últimas velas de 4 horas son negativas. Esta de aquí pertenece al cierre de la última vela de la semana pasada, pero estas de aquí ya forman parte de la jornada o el futuro del Nasdaq de esta semana. Como veis, al final la estructura es bien simple, es un claro impulso, un claro pullback para una hipotética continuación, ¿vale? En este caso, entonces realmente no es algo que nos tenga que preocupar, aunque sí que es cierto que debido a las noticias tan importantes que tiene el Nasdaq esta semana, que tiene el mercado estadounidense, lo que podemos esperar es que la volatilidad sea pequeña, ¿vale? Lo que podemos esperar. Como veis, venimos de un cierre en forma de envolvente la semana pasada, el día 22, el cual era viernes. Pero al no haber ninguna zona clara de resistencia en este punto de aquí, no nos la tendríamos que tomar de la misma manera, por ejemplo, que nos podemos tomar una high test o una envolvente en Bitcoin, el cual está en diferentes zonas, tanto diarias como semanales, de resistencia, ¿ok? Así que esto sería un poco la ubicación del Nasdaq. Tenemos este nivel de los 12.100, como he comentado antes, y estamos pues entrando en este hipotético pullback bajista para, en teoría, seguir formalizando un pullback mayor en cuanto a gráfico semanal. Pasando a por el Eurostoxx. El Eurostoxx, pues bueno, creo que no lo habíamos analizado nunca en el canal, pero bueno, es el índice referencia en la eurozona, en Europa, y pues bueno, técnicamente nos va a reflejar un poco la situación del mercado europeo, ¿vale? Como veis, podemos marcar una diagonal bajista, podemos marcar una especie de triángulo incluso. Esto podría ser perfectamente un patrón de continuación, no hay ninguna duda. Tenemos el claro impulso y el pullback para dar una posible continuación. Lógicamente tenemos la zona de soporte, el nivel de 3.300, el cual es la referencia principal a tener en cuenta para entender cuándo se da paso a una continuación bajista, ¿no? De momento, pues bueno, estamos bien porque nos hemos separado bastante, ya que Europa pues también ha seguido con el pullback de la misma manera que lo han hecho todos los mercados. Sí que es cierto que, como podéis ver, pues bueno, Europa es bastante más débil. ¿En qué lo podemos detectar? Pues bueno, los máximos crecientes son menores. Aquí lo veis, el máximo creciente es menor, pero es que además en Bitcoin, en Nasdaq, etcétera, etcétera, el patrón de este máximo es doble. Tenemos un máximo que es así, un impulso, un pullback, dos máximos muy cercanos, formando una especie de soporte y una ruptura. En este caso, como veis, Europa está más débil. Europa además también viene de la semana pasada empezar a subir tipos de interés, sorpresa en los tipos de interés, o sea, viene de darle tralla a la situación económica, ¿no? Así que, y Europa siempre ha estado más débil que Estados Unidos, así que son patrones y son conductas habituales. Marcamos aquí mucho más claramente la zona de soporte que hemos comentado anteriormente, más que zona de soporte, mínimos anteriores, y detectamos que aparte que el movimiento de pullback es menor, es peor, es con menos fuerza, también vemos que el arranque es también poco fuerte. Sí que es verdad que ha habido dos velas, exactamente la del 15 de julio y la del 19 de julio, que son potentes, pero todo lo demás podemos ver a grandes rasgos que son velas de falta de fuerza, y además estamos rechazando claramente la media móvil de 50 diaria. El precio, pues bueno, está acumulando, está consolidando por estos niveles, así que tampoco tenemos ningún nivel de resistencia. Podríamos marcar alguna que otra diagonal, etcétera, etcétera. Sí que es cierto en este caso de aquí, pero no hay muchas más características en cuanto a Eurostoxx, en cuanto a eurozona, más que entender que es muy similar a Estados Unidos, pero con una debilidad mayor, como es de costumbre, ¿vale? Pasando a por los dos últimos, el DXY, en este caso no tenemos demasiadas novedades, seguimos en subida libre, seguimos en
descubrimiento de ciertos niveles dentro de este canal que no tocábamos desde hace muchos años, como veis. Lo tenemos ahora en 106,65 aproximadamente y estamos haciendo el típico pullback, ¿vale? El gráfico mensual viene de una gran sobrecompra y estamos formando en gráfico semanal, aquí lo veis, tenemos una primera vela envolvente bajista, pues que bueno, sí que es cierto que podría continuar con el movimiento bajista. ¿De qué va a depender? Pues de la economía, ¿vale? Como sabéis, esta semana, lo llevo comentando, tenemos dos noticias muy importantes y van a afectar directamente al DXY. ¿Qué podremos ver? Pues bueno, podremos ver un pullback mayor, ¿vale? Dependiendo del tipo de noticias. Si son positivas para el mercado, pues veremos un pullback mayor, debido a que el dinero rotará, el dinero de los inversores. Y ese pullback, pues bueno, ya cuadrará perfectamente con impulso, pullback y continuación. O, si las noticias son negativas, hay miedo y se vuelve a utilizar el dólar como valor refugio, seguiremos viendo una explosión alcista, lo cual, pues bueno, concordará realmente con esa situación técnica tan importante en gráfico mensual. Incluso podríamos, porque quedan 4 días y 16 horas solo, cerrar el mes en máximos nuevamente. Y pues bueno, seguir en esa subida con ese gran momentum alcista. En gráfico diario ya se ha formado el pullback que comentamos, ¿vale? Ya se ha formado el pullback hasta la media móvil de 20 diaria, por lo cual ya podríamos seguir sin ningún problema. No estamos tan sobrecomprados porque hemos formado un pullback y porque además venimos de, a mitades de mayo, formar un pullback hasta la media móvil de 50, por lo cual no es que haga mucho tiempo que no testeamos ciertos niveles, sino que estamos subiendo de manera bastante sana. Lo que pasa es que pues, la acumulación de noticias que apuntan hacia una misma dirección, pues bueno, hace que siga subiendo, ¿vale? Como veis, estamos desacelerando ya en este nivel de aquí, con lo cual pues también concuerda con el mismo patrón que hemos visto tantas y tantas veces dentro de ciertas medias móviles, donde el precio pues bueno, desacelera para dar paso a un movimiento direccional opuesto, en este caso pues una continuación alcista. Pasando a la última, la cual es EXY, ¿vale? El euro, no sé por qué la Y la digo en inglés y la E la digo en español, pero bueno, el tema es el siguiente. Como veis en gráfico mensual, venimos de... A ver, la tendencia es bajista, ¿vale? También como en el DXY, si lo buscas y haces el zoom out más grande que puedes. Y lo que suelen hacer este tipo de divisas, este tipo de activos, pues bueno, es acumular fuertemente durante varios años para dar una continuación bajista. Acumular para dar una continuación bajista. Y en este caso hemos roto los mínimos anteriores. Como puedes ver, hemos roto este nivel de aquí. Hacemos así, tiramos un nivel horizontal y lo hemos roto claramente haciendo un patrón de continuación bajista. O sea, es exactamente lo que hemos hecho y además manteniendo esa disposición de máximos y mínimos decrecientes. Euro dólar, como sabéis, estaba en mínimos de hace 20 y pico años, lo cual es interesante y eso concuerda perfectamente con la fortaleza del dólar y la debilidad del euro. No tendría por qué ser así. Puede estar muy fuerte, o sea, puede estar muy fuerte el dólar y fuerte el euro, y eso también podría empujar al DXY al euro dólar para abajo, ¿vale? Pero en este caso no solo el dólar está muy fuerte, sino que el euro está muy débil y aquí lo estamos viendo en este índice de aquí. Gráfico semanal, pues bueno, como veis, clara tendencia bajista, claro movimiento bajista. No hay una sobreventa tan grande o tan clara o tan contundente como la sobrecompra que hay del DXY, ¿vale? Pero sí que es cierto que detectamos perfectamente el impulso, el pullback, el impulso, el pullback, el impulso, el pullback, el impulso. ¿Podría venir un pullback? Sí, sí que podría venir, ¿vale? Todo dependerá también, no tanto, porque esto es EXY, ahora ya lo digo bien, pero todo dependerá un poco de cómo surja esta semana que entra ahora. En cuanto a gráfico diario, pues bueno, veis que hemos formalizado ya un pullback también, por lo cual dentro de esperar un pullback mayor en gráfico semanal, incluso podríamos ver un nuevo movimiento bajista para formar un doble suelo, movimiento bajista intrasemanal, doble suelo para dar un arranque y ya formar un cambio de tendencia diario que indique un pullback semanal mucho más claro, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Quería un poco resumir la situación técnica, como he comentado, de diferentes índices importantes para que sepamos cómo estamos esta semana y qué es lo que podemos esperar, al menos técnicamente hablando. De noticias ya iremos hablando durante lo que resta de semana, pero técnicamente hablando ya sabemos la tendencia, niveles, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.